mezclas despacio y sentís que le faltan graves y agudos a tu canción. Subís algunos decibeles tu sistema de escucha, ya sea monitores o auriculares, y empezás a notar que se empieza a cargar de medios, pero también tenés esa sensación de que todo suena un poquito más plano y más balanceado. Pasemos a un ejercicio práctico para que se pueda plasmar esto que queremos ver. Aquí dentro de Pro Tools tengo 4 tonos puros generados por un generador de señal, que tengo un tono de 100 Hz, tengo el tono de referencia, que el tono de referencia de 1000 Hz se utiliza para todo, para estos estudios, para medición de micrófonos, mediciones de parlantes, es un tono de referencia que siempre se utiliza. Tono de 3500 ya dentro de la zona sensible del oído, y el último, el tono de los 10.000 Hz o 10 kHz. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, tengo los 4 tonos, los vamos a disparar a los 4 juntos, con el fader en 0, y están todos en menos 18 decibeles de escala completa, el tono puro generado, así que están todos sin ninguna modificación de ganancia ni ninguna modificación del plano. Vamos a escucharlo y sacamos unas conclusiones. Ay, qué tortura escuchar estos tonos puros así. Es cierto, son medios molestos, ¿no? ¿Qué notamos? Así a priori, el tono que escuchamos con una mayor intensidad sonora, con una mayor percepción sonora, es el tono de los 3500, por lo explicado anteriormente. Zona sensible del oído, anatómicamente el pabellón de la oreja cuando entra el sonido tiende a amplificarlo aún más. En segundo lugar viene el tono puro de los 1000 Hz. Y después, en un lugar medianamente similar, aparece el tono de 100 y el tono de los 10.000 aparece bastante cercano. Entonces tenemos 3500, 1000, 100 y 10.000, más o menos en sonoridad. Ahora, si yo quiero que estos 4 tonos funcionen de una determinada manera, que yo los escuche parejitos, tengo que aplicar las curvas de Fletcher y Manson. Si yo me guío por las curvas de Fletcher y Manson, de esta manera tendrían que quedar los faders acomodados con los tonos puros. Vamos a reproducir y vamos a ver qué tanto se acerca esta curva de Fletcher y Manson. Ya lo notamos mucho más en plano a todos. Ahora escuchamos con una misma sonoridad, con un mismo nivel de sonoridad, percibimos que estos 4 tonos puros están en plano realmente. Los escuchamos muy similares a todos. Es probable que hayas escuchado hablar de las curvas isofónicas, es muy probable que sepa cómo te lo hayan explicado, pero voy a tratar de desarrollar un poco más esa idea y la vamos a llevar un poquito más lejos. En inglés se les conoce como equal loudness, curvas de equal loudness, que en español no se traduce muy bien como a sonoridad tal cual. Entonces quiero aclarar de dónde vienen, para qué las utilizamos, por qué son importantes y cómo te ayudan a tomar mejores decisiones a la hora de hablar de balance tonal, que es un tema que a mí me encanta. Soy Juan Carlos Sotelo y vamos a aprender sobre las curvas isofónicas. Si tú buscas una gráfica de las curvas isofónicas, es muy probable que encuentres gráficas como estas en internet y a lo mejor no tienes muy claro cómo interpretarlas. Vamos a desglosarla. Estaba pensando en yo dibujar otra vez una nueva, pero me encontré una en un artículo de Isotope que está muy bien dibujada, es muy clara, así que vamos a utilizar esa para el ejemplo. La primera que existió fue esta, que simplemente pues está escaneada del documento oficial de 1933, el cual te voy a dejar abajo en la descripción para que lo leas con toda la calma y no sea solamente como que yo te lo conté, sino que tú ya lo leíste. Pero por suerte ya hay unas versiones más modernas. Te voy a dejar también este artículo en la descripción para que si lo quieres leer vayas y te informes. Entonces vamos a referirnos únicamente a la gráfica. Tenemos que entender que toda gráfica hay que acordarnos que siempre son 2 ejes. En vertical tenemos el eje de la Y, donde estamos midiendo del lado izquierdo decibeles SPL, donde estamos hablando de variaciones de presión sonora, algo que sí se escucha, y en el eje X estamos hablando de frecuencia, de 10 a 100.000. Ya sabemos que el rango humano por lo general va de 20 a 20.000 idealmente. Pero hay una tercera unidad dentro de esta gráfica que mucha gente olvida, que son los fonos. Los fonos fueron la primera unidad que se intentó utilizar para medir realmente algo que hiciera referencia a esta sonoridad, a este loudness, pero en una medida pues con una cierta equivalencia analógica, porque 100 fonos equivalían a 100 decibeles SPL solamente para 1000 Hz.
y aquí es donde las curvas isofónicas entran en acción. Las curvas isofónicas pertenecen a una organización internacional que se dedica a crear estándares, que es la ISO. Si tú buscas dentro de la biblioteca de la ISO, puedes encontrar que hay versiones anteriores que ya fueron retiradas y ya no son estas formas de evaluar cómo escuchamos y cómo traducimos frecuencias y sonido. Si tú buscas la versión más actual, vas a ver que está todavía bajo desarrollo, pero ahorita seguimos trabajando bajo la edición 226, que fue editada en el 2003. Incluso si nos vamos aquí abajo, puedes ver que está todavía en el proceso de votación y muy próximamente pasará a un periodo de aprobación y podremos tener una nueva publicación donde ajustarán un poco estos cambios. Es importante actualizar este tipo de documentos porque la forma en la que escucha la gente a lo largo de los años por el estilo de vida va cambiando e implica medir la escucha de muchísimas personas. Es una prueba bastante compleja. Este documento, como puedes ver aquí abajo, me aclara que es la versión 226, la edición del 2003. Y la curva azul es la primera medición que existió en la primera versión. Y ahora, la última edición está en este color medio mostaza. Nosotros sabemos que la mayoría de las recomendaciones para trabajar, para escuchar a la hora de mezclar, masterizar y en general para cuando estamos apreciando y tomando decisiones de balance, debemos de trabajar en home studios alrededor de 75-73 decibeles SPL y en estudios profesionales con dimensiones más o menos como el cuarto que tengo atrás de mí, alrededor de 80, 83, 85 decibeles SPL para soportar un buen rato trabajando sin cansarse, sin fatigarse y sin lastimarse. Entonces, yo te decía que 80 fonos equivalen a 80 decibeles SPL, pero únicamente para 1000 Hz. Y el oído no se comporta de forma lineal. Es decir, nosotros sí es que somos más sensibles a ciertas frecuencias y menos sensibles a otras frecuencias. Por eso esta curva, esta línea en este color mostaza, lo que intenta representar es cuánto aumento de SPLs, cuánta presión más necesita una frecuencia en vertical para que la podamos escuchar a la misma sonoridad o al mismo loudness. Si nosotros nos vamos a la línea de 100 Hz, puedes ver que más bien necesitamos 90 decibeles SPL para escuchar 100 Hz al mismo volumen que escucharíamos 1000 Hz a 80 decibeles SPL. Y si nos vamos un poquitito más arriba, aquí hay una zona muy sensible para el oído, en la cual tienes que tener mucho cuidado cuando trabajas y diseñas instrumentos, alrededor de los 3000 y 4000 Hz, donde más bien tenemos una pérdida de alrededor de 3 decibeles a 80 decibeles. Y después tenemos otra vez un aumento bastante fuerte, alrededor de los 10000. Y esto va cambiando de acuerdo a la cantidad de decibeles de los que partamos y una referencia de 1000 Hz que está dada en fonos, que es el punto de referencia. Explicado de otra manera, tienes que entender que el oído es un sistema mecánico y el oído tiene pues una cierta resonancia por su naturaleza y por su forma. Esto significa que hay partes del oído y del canal auditivo que son más sensibles a algunas frecuencias y por eso la respuesta de nuestro oído es así. Si te fijas, realmente el oído no llega a responder tan abajo. Esto no es un documento que yo me estoy inventando, sino que esto pertenece al área de psicoacústica de la Universidad Técnica de Dresden. Hola, ¿qué tal? En este video te platico de lo que estás viendo en pantalla, que se llaman las curvas de Fletcher-Munson. Estos son los investigadores de los laboratorios Bell que en 1930 hicieron unos experimentos para ver cómo escuchaba el oído humano, cómo percibe el sonido el oído. Y esto es conocimiento elemental para cualquier audiófilo, sobre todo para evitar los fanatismos, las malas interpretaciones de lo que es el sonido, que si se necesita un ecualizador, que si el loudness. Vas a escuchar muchísimos comentarios, muchísimas opiniones, algunas totalmente sin sustento sobre esos temas, pero todo se reduce a estas curvas. Estas curvas, así les llaman curvas porque pues, tienen la forma de curvas. El gráfico en sí puede parecer es de esos gráficos científicos que necesitan mucha interpretación y una historia y bla 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 bla. Así es que con tu permiso voy a hacer algo poco ortodoxo. Lo voy a voltear. Y este gráfico es el de la sensibilidad del oído humano. Así es como escuchamos.
Sí. La escala sigue siendo la misma en decibeles. Aquí en donde está en 0 decibeles, que sería el silencio, el oído humano puede comenzar a percibir sonidos a los 4 kHz, 3-4 kHz, y más o menos a los 5 decibeles. Hasta ahí empieza a escuchar el sonido humano. Y si tú ves en las bajas frecuencias, que serían aquí 20 Hz, 20 ciclos, se necesitan casi 75 decibeles para tener el mismo, la misma sensibilidad, de escuchar la frecuencia. ¿Sí? Mientras que en las altas frecuencias, por acá de los 15, pues necesitamos 25, 30 decibeles para comenzar a escuchar el sonido. Ok. Y así ya más o menos viste cómo están estas curvas, ¿no? Entonces, para nosotros poder escuchar un sonido, lo que le llaman la respuesta plana, las frecuencias bajas las tendrías que subir casi en 70 decibeles, ¿sí? Y los agudos, pues también otro golpe muy fuerte de decibeles, ¿no? Casi 30 decibeles. Como lo comenté en un principio, si invertimos estas curvas, lo que vamos a tener visualmente es la gráfica de respuesta de frecuencia relativa del oído humano para todos los tonos a través del rango de frecuencia en ese contorno particular. La inversión de curvas inferiores ilustra las deficiencias de respuesta de frecuencia del oído humano a bajas intensidades de sonido, ¿sí? En el que hice énfasis de los 0 decibeles. Por el contrario, en el caso de las curvas que están en la parte superior de mayor intensidad, nuestra respuesta de frecuencia es más plana. Sí, por eso es que cuando escuchas fuerte la música se escucha mejor. Fletcher y Munson encontraron la respuesta auditiva humana constantemente deficiente a bajas intensidades de sonido, tanto para bajas frecuencias como para frecuencias más altas en comparación con el punto de referencia de 1000 Hz que utilizaron para establecer estas curvas. Pero el oído es particularmente sensible en el rango de aproximadamente 300 a 6000 Hz, y este es el rango de frecuencias que incluye el sonido de la mayoría de los patrones del habla humana y, curiosamente, el tono de un bebé que llora. Para los niveles de presión medios, la respuesta reducida a presiones de sonido más bajas nos permite escuchar y comprender más fácilmente el habla humana en presencia de ruido de frecuencia baja o alta. Por eso es que a veces, aunque haya mucho ruido ambiental, podemos escuchar nuestra voz o podemos platicar, porque nuestro oído es insensible a frecuencias bajas y muy altas. Para los que andan en la calle con el estéreo a todo volumen, hay un universo de distancia, ¿sí? Y ya algún día haré un video sobre el audio automotriz, que eso es un tema totalmente aparte. Pero por lo pronto dejo ahí esta reflexión o este análisis. El oído humano escucha dentro de ciertos parámetros con ciertas limitaciones, ¿sí? Y esto se define en un gráfico del campo de la respuesta auditiva humana, que básicamente son las curvas de Fletcher-Munson. Y con eso terminamos este video. Ya sabes, tienes dudas, comentarios, ideas, para eso están las cajas de comentarios. Y nos vemos la próxima. Gracias, bye. Y mantengamos sonando la buena música. Bye.